Hola a todos y todas. Estamos en la segunda edición del podcast de contingencia ambiental del Centro de Derecho Ambiental. Hoy día con un tema muy interesante que son las parcelaciones rústicas y para eso me acompañan en primer lugar Marco Emilfork, quien es abogado y coordinador de acceso a la justicia de la ONG FIMA. También me acompaña Felipe Riesco, quien es socio de Barros, Silva, Varela y Vigil y abogado de Chile Rural. Como ustedes saben, a lo menos hace 3 años y diríamos que con mayor intensidad en la pandemia, se han originado ciertas y determinados proyectos o pseudo urbanizaciones en zonas rurales de nuestro país, con mayormente en el sur, aunque podríamos también mencionar la zona central. Y esto ha traído una serie de repercusiones desde el punto de vista del diseño de políticas públicas. Tenemos bastantes boletines en el Congreso que buscan solucionar los problemas que este tipo, ¿no es cierto?, de urbanizaciones en el medio rural traen aparejados, sobre todo los efectos ambientales, pero también aquellos que tienen relación con los servicios básicos. Es por esto que hoy día queremos primero preguntarles a Marco y a Felipe cómo ven este fenómeno desde la perspectiva general, desde una panorámica normativa y también, por supuesto, desde los efectos ambientales y sociales que esto provoca. ¿Marcos? Muchas gracias, Jimena, primero por la presentación y por esta introducción bastante acabada para empezar a entender qué es lo que ha estado sucediendo este último tiempo. Creo yo que ha sido complejo abordar el problema por un tema principalmente la falta de regulación o atomización también que se ha producido en torno a las diferentes procedimientos administrativos y facultades, competencias que buscan en uno y en otro caso velar por distintos bienes jurídicos, pero al final lo que estamos hablando acá es sobre el territorio que está fuera de los espacios urbanos, finalmente. ¿Y por qué ahora creo yo, siento yo que es mucho más urgente a raíz de la gran crisis que se cruzan, que se van cruzando? Por ejemplo, la crisis ecológica, la crisis hídrica, entre otras. Por supuesto, eso además ha aparejado este movimiento de la población, un cierto movimiento demográfico de gente que ahora busca otros espacios para desarrollar su vida y desenvolverse, ¿no es cierto?, o generar otros espacios eh, y absolutamente que eso tiene disquisiciones normativas importantes. En el fondo lo que se relaciona con cuánto de esto puede soportar finalmente el territorio agrícola, el territorio rústico que se quiere regular, y para ello entonces, ¿cuál es la respuesta institucional idónea? Eh, y ahí es donde estamos, ¿no? Porque si uno va a la evaluación ambiental de proyectos determinados, bueno, es eso, son regulaciones a partir de iniciativas individuales. ¿Permite eso hacerse cargo del problema? Bueno, hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Desde mi perspectiva, creo que es una cuestión bastante más grande que eso y tiene que ver con una política adecuada de ordenamiento territorial, de planificación integrada del territorio, lo que dice relación entonces ahora con una cuestión más urbanística, pero y de nuevo yo lo digo con un signo de interrogación, porque dirá exactamente relación con un tema urbanístico. Bueno, pareciera que la palabra urbanístico nos queda corto porque finalmente lo que queremos es tener una planificación eh, integral del territorio según los usos que puede soportar hoy y los usos que podrá soportar mañana. Y yo creo que aquí los tres podríamos estar de acuerdo en eso y que para no alargarme más y para darle el pase a Felipe, creo que podemos seguir mucho conversando sobre estos obstáculos. Bueno, primero que nada, yo por mi parte agradecer la invitación del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, a ti Jimena, a ti Marcos también, porque para mí es muy grato venir a tocar este tema, que es un tema muy relevante a nivel nacional.
y que yo creo que muchas materias que está pasando hoy día en la actualidad, en el fondo, el Estado ha llegado tarde y la realidad va por delante, en el fondo, de las normas que establece el derecho. ¿Ah? ¿Cuál es el problema, a mi juicio, que se suscita en esta materia? Es que efectivamente aquí hay un problema de planificación territorial en términos amplios, más que de planificación urbana, porque justamente aquí estamos hablando de los terrenos fuera de los núcleos urbanos. ¿Ah? Y sucede que en Chile hay una gran crisis en materia de planificación urbana. Esto, de hecho, uno de los grandes impulsores o detractores de esta materia de las parcelaciones ha sido el alcalde de Puerto Vara, pero claro, que alega que todo el sector periurbano Puerto Vara hoy día son realmente parcelaciones, pero también él omite una parte importante, que es que el plan regulador comunal de Puerto Vara no ha sido actualizado desde el año 93, es decir, hace más de 30 años, y por lo tanto es una respuesta de que el mercado y el anhelo de las personas por vivir donde ellos quieren vivir en el fondo va por delante de la planificación urbana, y no además solamente por desidia esto, porque la Municipalidad de Puerto Varas, por ejemplo, ha intentado 3 veces modificar su plano regulador y las 3 veces ha sido representado por ilegalidad de la Contraloría. ¿Eh? Y esto yo pongo como ejemplo en la Municipalidad de Puerto Varas se repite en muchos lugares de Chile. ¿Eh? Y además porque justamente la Ley General de Urbanismo y Construcción lo que planifica es el territorio urbano, pero existe una carencia de instrumentos de planificación del territorio rural. ¿Eh? Y a mí me llama, hay un hecho más político que a mí me llama poderosamente la atención, pero que sea justamente este gobierno, un gobierno claramente de izquierda, aunque partió esto con el gobierno de Sebastián Piñera, que era un gobierno de derecha, en el fondo el problema de las parcelaciones, y el MIMBU empezó ahí, y la CONAF a poner trabas, pero evidentemente yo soy abogado, pero tiene una connotación política muy relevante, a mi juicio, que es que si uno mira los años 60 y años 70, justamente fueron gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda los que impulsaron las reformas agrarias para acabar con los grandes latifundios y permitir que los chilenos y pequeños propietarios agrícolas se hicieran dueños de la tierra. ¿No? Después fueron el gobierno militar, donde se hace el DL 3516, que justamente lo que buscaba era que no hubiera nuevas eh, reformas agrarias, sino que libremente se pudiese subdividir la tierra y hacer propietario y transar libremente. ¿Eh? Y hoy día un gobierno de izquierda, justamente al contrario de lo que hace 50 años planteaban otros gobiernos de izquierda, que busca preservar los grandes terrenos agrícolas. ¿Eh? Eso al menos es lo que señala el ministro de Agricultura, lo que me hace un ruido y un sinsentido en fondo bien importante por lo menos desde la perspectiva política, porque lo que ellos buscan es mantener grandes terrenos agrícolas, grandes campos, grandes unidades productivas agrícolas, a salvo de esta fragmentación, que era justamente lo que hace 50 años era lo que se perseguía. ¿Eh? Y a raíz de eso, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, el ministro de Agricultura ordenó, a mi juicio ilegalmente, y tenemos un juicio en esa materia en el séptimo juzgado civil de Santiago a través de una nulidad de derecho público, al SAC instruir una serie de requisitos adicionales que no están contemplados en la legislación vigente para otorgar la certificación de las subdivisiones prediales en virtud del L3516, evidentemente justificándolo de distintas maneras, pero y aquí viene lo más particular que, a mi juicio, que de hecho esto es una actividad organizada por el Centro de Derecho Ambiental, que se ha utilizado las herramientas de la institucionalidad ambiental nuevamente en una suerte de... Yo siempre he dicho, el CIA sufre por su propio éxito, en el fondo. Porque como es el instrumento de gestión ambiental más exitoso que ha existido a lo largo de la historia de Chile, todos tratan de utilizarlo como herramienta para enfrentar distintos problemas que no son propiamente ambientales. ¿Eh? Y en un minuto, a partir de algunos fallos bien controversiales, se intentó hacer ingresar estos proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando a mi juicio claramente no es el CIA el instrumento para hacerse cargo de esta materia. ¿Por qué? Porque justamente lo que motiva el ingreso del CIA es el desarrollo de proyectos urbanos o turísticos que son las causales que establece el inciso tercero del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y estos no son proyectos de desarrollo urbano o turístico, ¿no? Son subdivisiones de predios rústicos que en el suelo rural, y que justamente nunca, aunque ingresen al CIA, van a poder obtener una RCA favorable,
ya que nunca van a poder otorgarle el PAS 160, que es el permiso ambiental sectorial que da el mismo, que justamente es el de la excepción en el inciso tercero, y por lo tanto mi juicio también carece de objeto las sanciones y los requerimientos de ingresos que hizo anteriormente, porque ha ido modificándose con el tiempo, en el fondo, la jurisprudencia, eso no puede llamar del CEA y de la ESMA en la materia, y se le obligaba a ingresar a proyectos que claramente era imposible que obtuvieran una RCA favorable, con lo cual, a mi juicio, se configuraba una clara desviación de fin del acto administrativo, que es uno de los que hizo el acto administrativo. Eso en términos bien generales para explicar en la materia. Sí. Gracias, Felipe. Te adelantaste con algunas preguntas, pero está bien, podemos volver sobre ellas. Pero yo quería primero volver sobre, claro, sobre la norma madre que origina todo este problema, que es el Decreto Ley 3516, que es de 1980 y por lo tanto también estamos hablando de una época de dictadura y por lo tanto de una normativa que no ha sido consensuada, ¿no es cierto?, como una expresión de la voluntad de la sociedad. Y en ese sentido pensar que las restricciones era que fuera 0,5 hectáreas, pero que tuviera una finalidad que podía ser agrícola, que podía ser ganadera y forestal, y en ese caso se podía tener, ¿no es cierto?, una construcción de a lo más, ¿no es cierto?, como máximo 500 metros cuadrados, y una segunda que fuera también, pero con la finalidad de apoyar estas actividades. Y en ese sentido, eh, hemos visto en los proyectos, ¿no es cierto?, que conocemos, estoy pensando en los casos de Bahía Panguipú y en los casos de Puertecillo, Mm, uno podría decir que no es subsumible la situación, ¿no es cierto?, factual mm, a esa normativa. Y concuerdo contigo en que, por supuesto, la política pública llega tarde, porque hay una demanda, ¿no es cierto?, sobre el suelo rural a la cual habría que haberle dado respuesta mucho antes y no de una manera reactiva, pero me gustaría la opinión de Marcos y de Felipe respecto de esta norma madre, ¿ah? Independiente de lo que creamos que podemos hacer a futuro como modificación y como respuesta a esta problemática. Sí, por supuesto, Jimena. Yo creo que hay que empezar por los primeros hitos de la historia, tal como se ha señalado. Y ahí, claro está que el decreto ley 3516 es lo que finalmente define el camino donde se dividen las opiniones al respecto. Y en ese sentido, yo creo que el decreto ley 3516 tiene un fin claro que tiene que ver con el desarrollo de ciertos proyectos para fines específicos, ¿no es cierto? No estamos hablando de una norma que se refiera a cautelar bienes jurídicos en términos ambientales. Estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Estamos hablando entonces de que el territorio fuera de las ciudades, de unas ciertas perspectivas, en el escenario que teníamos en 1980, eso tampoco hay que olvidarlo. Estamos hablando de un escenario que es hace 40 años. Definían que esas características de esos proyectos con esos fines podían realizarse de las maneras que regula el decreto ley 3516. Eso justifica lo que está sucediendo ahora. Yo creo que hay que matizar los fines de esa norma y traer, o no sé si comparar, pero al menos sí tomar los dos escenarios y pensar si los fines de esa norma con el escenario actual se justifican y diría yo que por eso entonces hay tantas iniciativas también en el Congreso, porque claramente han cambiado los tiempos, el problema no es el mismo y necesitamos obviamente una normativa más fuerte. ¿Más fuerte para qué? Yo aquí vuelvo un poco a la presentación de lo que señalaba al comienzo, una normativa más fuerte para velar por la integridad en la planificación del territorio, más allá de si sea urbano o rural, porque hay mucha gente entonces ahora buscando la ruralidad como espacio de desarrollo. El tema es que para que ese espacio de desarrollo pueda recibir a toda esa gente, no podemos hacerlo como lo estamos haciendo, no lo podemos hacer como lo resguarda para hacerlo el decreto ley 3516. Extrañamente podría decir que estoy de acuerdo con Felipe que tampoco lo podríamos hacer echando mano al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto obviamente supone una regulación que no existe hoy. El punto es que hoy con lo que tenemos, de todas maneras que no podemos dejarle la tarea al Congreso y hay que hacernos cargo.
Y ahí están los intereses, ¿no es cierto? Y están los intereses de los gremios finalmente que buscan el desarrollo en estos espacios y están los demás intereses que buscan con interés público el desarrollo adecuado de estos territorios. Y claro, ahí el decreto ley 3516 no sirve eh, y ha servido muy atrás mano el sistema de evaluación de impacto ambiental porque, como dice Felipe, no alcanza, pero alcanza individualmente. Me salí creo que un poco, pero creo que comenté No, no, está muy bien. sistemática. Solo que quieren ser los dos spoilers de mi pregunta sobre el CIA, pero no importa, se las voy a hacer igual. A mi juicio, respecto al DL 3516, yo creo que hay una precisión, que el tenor literal de la norma no nos dice que los predios rústicos son aquellos que tengan que ser destinados a fines agrícolas, ganaderos y forestal, sino que dice aquellos que tienen aptitud. Y yo creo que hay una diferencia importante entre la aptitud, que se refiere a una potencialidad para utilizar con algún fin el bien, y otro, el destino, que es, en el fondo, la utilización efectiva para ciertos fines del bien. ¿Mm? Y no dice el artículo primero, dice que los predios rústicos son aquellos que tienen aptitud agrícola, ganadero, forestal, y no que se destinen efectivamente a ello. Y siempre pongo un ejemplo que para mi juicio hace mucho sentido, es Dallas Tompkins, gran conservacionista. ¿Eh? Él tenía muchos predios rústicos de grandes extensiones y nunca los destinó a uso agrícola, ni ganadero, ni forestal, y nadie le decía que incumplía la ley porque efectivamente mantuvo esa aptitud, sin perjuicio que no los destinó a esos fines. ¿Eh? Y yo creo que ahí hay un matiz importante porque la autoridad hoy en día dicen claramente que hay que tener destino. Entonces algunos dicen, ah, bueno, pero si yo en mi parcela tengo una plantación de choclo, de legumbre, de lo que sea, bueno, estoy cumpliendo con el destino. No, es que el legislador no te obliga a ti a destinarlo a ciertos fines, sino que dice que tienes que mantener cierta aptitud. Y si uno hace una interpretación armónica de la legislación, bueno, el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción dice que está permitida la construcción de las viviendas en términos plurales del propietario y de los trabajadores. ¿Ah? Esto viene de la época, en el fondo, de los grandes latifundios que tenían trabajadores que sus familias vivían adentro, y existían, no sé, muchas casas. Pero uno debe suponer que el hecho de la construcción de la vivienda del propietario no modifica la aptitud de agrícola, ganadero, forestal del terreno, porque si no la ley no podría permitirlo porque estaría contrariando al DL 3516. ¿Eh? Ahora, evidentemente, uno dice, efectivamente nadie va a destinarlos a fines agrícola, ganadero y forestal, efectivamente, pero eso no implica un incumplimiento de la ley normativo, porque la ley no dice que los destinen, sino que tiene que mantener la aptitud. ¿Mm? Y yo creo que ahí hay un matiz importante. Lo que sí dice el legislador es que no se puede cambiar el destino conforme al 55, pero el destino del 55 es urbanizar. ¿Mm? Entonces es bien contradictorio porque a mí me hacen ingresar al CIA como proyecto de desarrollo urbano para urbanizar, cuando justamente el DL me dice, oiga, está prohibido destinarlo a ese objeto. Y sobre esa base, lo de Puertecillo, uno dice, ¿por qué Bahía Panguipulli y por qué Puertecillo utilizaron el DL 3516 para su desarrollo? Y si uno dice, uno analiza las causales del inciso tercero del artículo 55 y una de las causales es habilitar un balneario o campamento turístico, porque no utilizaron eso y urbanizaban. Si hasta económicamente eso me permite a mí urbanizar y por lo tanto subdividir en terrenos más chicos, por lo tanto le puedo sacar mayor plusvalía económica, etcétera. No lo hacen porque hay un dictamen del año 2002. O sea, históricamente sí, uno se pregunta cómo se crearon Marbella, que está en una zona rural originalmente, la Brisa de Santo Domingo, Las Tacas, Morrillo, Bahía Coique, que está en un lago y tiene apartamentos de 150 metros, y todos estos desarrollos, en el fondo, todos utilizando esa causal. ¿Qué pasó? El año 2002 la Contraloría sacó un dictamen y dice, oiga, ¿sabe que esa causal no es no es la habilitación de un balneario o campamento turístico en el sentido de desarrollos inmobiliarios para segundas viviendas, sino que es, como no está definido lo que es un campamento turístico ni un balneario, va a la definición de la RAE y limita y restringe abiertamente esta causal. Entonces, a partir de ahí, nadie puede someterse vía esa causal
a un cambio de uso del suelo conforme al artículo 55 y por lo tanto utilizan esta otra lógica que es la del DL 3516. ¿Eh? Pero uno dice, no es falta de voluntad de ellos. Si lo que pasa es que no le van a dar el cambio de uso del suelo. Y eso, a mi juicio, bastaría definir en la UBUC qué es un balneario, qué es un complemento turístico y permitiría inmediatamente que todos los desarrollos a orillas de lagos, de ríos y del mar en Chile pudiesen someterse y urbanizarse y establecer el estándar y evaluarse ambientalmente y se solucionaría gran parte del problema. ¿Eh? De hecho, esa es la causal, por ejemplo, que uno se explica cómo se puede construir un hotel en Torres del Paine. ¿Cómo se puede construir un hotel en la mitad de San Pedro de Atacama en el desierto si eso no es terreno urbano? Bueno, usando esa causal que es campamento turístico, que es la construcción de hoteles, de cabañas, etcétera, pero no de segundas viviendas, dijo la Contraloría. Entonces limitó esa causal y eso, a mi juicio, generó un perjuicio bien importante porque, en el fondo, impide hacerse cargo como corresponde de esos desarrollos inmobiliarios. También pensando, y esto yo lo decía ayer, quienes desarrollan subdivisiones de predios rústicos no lo hacen en el fondo con maldad, es porque hay un mercado y hay un interés importante y un poder comprador importante porque los chilenos eligen vivir en lugares rústicos, ¿eh? Que es un fenómeno que además que se está dando mundialmente. El año 2006, si no me equivoco, es primera vez en la historia de la humanidad que más gente vivía en las zonas urbanas que rurales en la historia de la humanidad, ¿eh? Y uno piensa, la Ley General de Urbanismo y Construcción regula el sector urbano porque era la corriente del siglo XX. El siglo XX, a mi juicio, si uno tiene que definirlo, algunos lo definen por las grandes guerras que hubo y conflictos, pero el gran fenómeno del siglo XX es la urbanización. Multiplicación prácticamente por 6 de la población mundial y urbanización a niveles increíbles, tanto que llega el 2005 a vivir más gente en el sector urbano. ¿Y qué es lo que pasa? Evidentemente, las políticas públicas se concentraron donde está el problema, ¿eh? De hecho, en Chile, a principios del siglo XX, surgieron todas las barriadas y las tomas, en el fondo, de gente que migraba al campo de la ciudad y todos los problemas sociales, y ahí empezaron las regulaciones laborales, etcétera. Pero porque era el problema que había, por eso se concentró ahí la regulación. Hoy en día es al contrario, se está dando un proceso de ruralización, no solo en Chile, a nivel mundial, ¿eh? Y se están implementando hasta políticas para incentivarla en Europa, donde hay un despoblamiento en el fondo del territorio. Y yo creo que tenemos que adelantarnos y entender que ese es el fenómeno que hay que regular ahora, porque ese es el fenómeno que se está dando en Chile, no por la maldad de ellos, sino porque hay un mercado y la gente elige libremente vivir así. Gracias, Felipe. Yo, claro, tiendo a no estar de acuerdo con tu interpretación de la aptitud, pero me imagino que no te sorprende. Y creo que efectivamente, independiente de si estamos de acuerdo o no, que es la excepción y del artículo 55 y su relación con el decreto ley, hoy día sí hay un fenómeno que está claramente, que es la urbanización de la ruralidad, que tiene ciertos y determinados efectos en el medio ambiente, en sus ecosistemas, en los servicios que se prestan, y tiene otros efectos, por ejemplo, los residuos sólidos que se generan, y por lo tanto hay que buscar, ¿no es cierto?, una solución de política pública para que ese crecimiento en el territorio rural sea un crecimiento, como muy bien decía Marco, ¿no es cierto?, integral y que pueda también asegurar a las personas que ahí viven una calidad de vida tan importante como la que se asegura, entre comillas, a través de los instrumentos de planificación territorial en lo urbano. Entonces vamos pensando un poco en las soluciones. Ya los dos adelantaron que el CIA no les parecía una solución, sobre todo por el PAS 160, pero tampoco porque era en el fondo una solución individual, caso a caso, y no de este territorio rural que es enorme en nuestro país. Sin embargo, tenemos a la Corte viendo en el sistema de evaluación de impacto ambiental la solución a estos problemas. O sea, entonces, ¿cómo ven ese fenómeno? Y si piensan que quizás crear una tipología dentro del CIA que sí permitiera tener después el permiso sectorial sería una solución. Muy buena la pregunta, Jimena, porque te puedo decir desde ya que yo nunca he estado de acuerdo con el sistema de tipologías del sistema de evaluación de impacto ambiental que tenemos. Para mí, ideal sería que el sistema de evaluación de impacto ambiental fuera a partir de lo que se conoce en Estados Unidos y no de manera continental, cosa que fuera por impacto más que por tipología. Porque si tú dices que la Corte Suprema, nuestros tribunales superiores de justicia han estado abordando el problema, yo tiendo a no estar de acuerdo porque se aborda el problema de una parte que probablemente sea quien tiene la legitimación activa para levantar el problema, que es el problema que rodea a ese proyecto individualmente considerado,
en la mayor cantidad de los casos. Y la Corte Suprema entonces lo que ha hecho algunas veces es velar porque ese proyecto tenga consideraciones ambientales donde el territorio en general y la normativa asociada a este no las tiene. Entonces la Corte Suprema, diría yo, matizadamente, no es que se haga cargo del problema o piense que a través del sistema de evaluación de impacto ambiental se hace uno cargo del problema. No, la verdad es que yo creo que ocupa la herramienta que tiene. La herramienta que tiene para que el problema no sea más profundo del que ya tenemos es ocupar, lamentablemente, no felizmente, estoy de acuerdo con eso, el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, Ahora bien, respecto de efectos ambientales y un poco tomando lo último que señalaba Felipe, me parece adecuado señalar y recordar que sí, está claro y podemos estar de acuerdo y hay consenso en que el desarrollo del siglo XX o digamos, el paradigma del siglo XX fue las ciudades. Me parece no muy adecuado entonces ir solucionando el problema por vía de definición en profundizar el sistema que se desarrolló normativamente a partir de ese paradigma del año, o sea, del siglo XX. ¿A qué me refiero? Me refiero entonces a definir balneario, núcleo urbano o las cosas entonces que donde surgen los vacíos que se hacen cargo los tribunales hoy en la ley, por ejemplo, general de urbanismo y construcciones. No, yo diría por el contrario, aquí lo que hay que hacer es repensar el territorio, como tantas veces lo he dicho en esta oportunidad, desde una manera amplia e integrada y no seguir dividiéndolo como sucedió en el siglo XX y como Felipe podrá, no sé si corroborar o no, pero me parece difícil que no, que se dividió. Y entonces se entendió la ruralidad por una parte y la urbanización por el otro, y es lo que no tienen este tipo de problemas. Y al final, y aquí es donde quería recordar lo que me parece esencial y para llegar al tema de los efectos ambientales, es que si la gente se está yendo hoy a las zonas rurales, es porque las ciudades ya están colapsadas. Las ciudades ya están colapsadas, pero eso significa entonces que tenemos que regular las zonas rurales o rústicas de la manera que se ha estado haciendo para las ciudades. No, completamente, obviamente que no, por el contrario, hay que hacer otra cosa, porque o si no vamos a repetir el problema y no olvidemos que en las zonas rurales probablemente tengamos todas estas cuestiones, cuestiones como qué, cuestiones como la cuenca, que definen qué es posible o no hacer después en una urbe. Y no queremos entonces que cuestiones como la contaminación atmosférica, como la sequía, como la desertificación que está llegando hasta acá, deforestación, etcétera, 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 que podríamos seguir aquí hasta la noche, asociado a vulnerabilidades de cambio climático, se empiecen a dar más fuertemente en las zonas rurales, que es justamente lo que tenemos que cuidar para que eso no se presente. A ver, yo coincido con algunos puntos. Evidentemente, y yo lo miro de la perspectiva de las personas. La gente quiere ir a los sectores rurales porque está cansado de la ciudad, entonces yo no le voy a hacer entrar al CIA para generar urbanizaciones en los sectores rurales porque voy a generar nuevos sectores o núcleos urbanos, que es justamente lo que la gente no quiere. ¿Ah? Y a mí me parece que el CIA además tampoco es la salida. Y aquí yo discrepo con algo que dijo Marcos, que él dijo, no podemos entregarle este problema al Congreso, y al contrario, yo creo que esto es una materia del legislador. ¿Ah? Es, eh, es el Congreso Nacional el llamado a legislar sobre la materia. A uno le podrá gustar o no le podrá gustar las legislaciones que saca el Congreso, si eso es normal, pero es en un sistema democrático quien está llamado a legislar sobre la materia, y creo que el atajo por medidas administrativas, como por ejemplo, no sé, por las circulares que sacó el SAC, uno puede entender hasta la buena intención, pero hay que recordar la Constitución, que establece que ni a un pretexto de circunstancia extraordinaria alguien se puede atribuir facultades o atribuciones que no estén expresamente contempladas por el legislador. Y eso es efectivamente lo que está pasando. ¿Ah? Y nosotros, como Chile Rural, no nos ponemos a regularlo. De hecho, nosotros reconocemos que se generan algunos problemas, evidentemente, porque toda actividad humana tiene externalidades negativas, todas, o sea, pero, claro, y la solución simple es, bueno, se prohíbe este asunto. No, bueno, es que hay que conciliar en el fondo la actividad humana con el cuidado medioambiental, con el desarrollo económico, y en definitiva,
Yo siempre lo planteo, es como cuando a mí me decían, no, mira, en Quintero Puchuncaví la solución del problema es cerrar todas las fábricas. Sí, bueno, y la solución de la contaminación de Santiago es que nadie más anda en auto. Pero el problema social que uno genera con esas medidas es brutal. ¿Por qué? Porque efectivamente la calidad de... Esto hay que pensar que, ¿por qué la gente se quiere ir al sector rural? Es porque el Estado también falla en la provisión de una serie de servicios que tiene que dar en las ciudades, ¿no? En materia de seguridad pública, en materia de infraestructura, en materia de transporte. Entonces, evidentemente, yo lo he contado, yo estuve con una persona que se estaba yendo a vivir a un predio rústico y yo le decía, pero oye, ¿tú qué cómo te afecta la calidad de vida? Esto te va a demorar 1 hora y media en llegar a tu trabajo, etcétera. Se dijo, sí, pero ¿sabéis qué? Yo vivo en una comuna que no voy a nombrar, muerto mío por la delincuencia, en una vivienda social que paga un dividendo en UF, que ha subido el 20% el último año, en virtud de la inflación, que estoy muerto mío por el narcotráfico, en el fondo mi calidad de vida es muy mala, y yo vendo mi casa, con eso me compro mi parcela, construyo mi casa, estoy en un lugar sin ruido, sin delincuencia, tengo mis animales, tengo, no sé, mi piscina, lo que él guste tener, y estoy dispuesto al sacrificio de eso, es que efectivamente me tengo que movilizar y que incluso hoy día con la posibilidad del teletrabajo, eso se ha visto bastante eh, mitigado. Entonces, la gente quiere esto también porque el Estado falla en el sector urbano. Si uno dice, no, es que las ciudades te proveen todos los servicios, no, si las ciudades también tienen sus problemas, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que pedirle que generemos nuevos núcleos urbanos dentro del CIA efectivamente, no es una solución, ¿eh? No es una solución, y porque también comparto con Marcos que una mirada muy particular, caso a caso, proyecto a proyecto, etcétera, es una solución, si a mí, quizá en algunos casos, pero no es lo que necesitamos en términos generales para el país, para, para en el fondo, para establecer una política pública de carácter general en la materia. Y por último, decir, oigan, ¿cómo, o sea, para hacer una buena gestión en esta materia o para buscar una buena solución, hay que tener muy claro cuáles son los problemas que se generan, ¿eh? Entonces, evidentemente, hay gente que lo ve desde la perspectiva ambiental, pero el gobierno no lo está viendo desde esa perspectiva. La perspectiva que la ve el ministro de Agricultura es que estamos perdiendo capacidad productiva de los campos, ¿eh? Entonces le digo, oiga, pero ministro, yo soy de familia de agricultores, la agricultura está deprimida en Chile brutalmente los últimos años. La salida que tienen mucha económica para hacerse cargo de sus deudas es vender esta parcela, porque si yo vendo 1 hectárea agrícola vale 5, 6, depende de la zona de Chile, hasta 15 millones de pesos. Si la vendo como parcela se comercializa a 30 millones de pesos. La media hectárea. La otra hectárea vale 15, o sea, más del cuádruple del valor agrícola. Entonces usted quiere decirme que vamos a obligar a los chilenos a que produzcan a pérdida y que quiebren a cambio de que usted mantenga su producción agrícola. Es absolutamente ridículo. Entonces, esto es multifactorial. Si yo quiero, lo que quiero eh, proveer es, porque quizás es la salida de mercado mejor. Oye, ¿por qué se están dando esto? Porque dedicarse a la agricultura es mal negocio. Bueno, hagamos que la agricultura sea buen negocio. Demos subsidios, como lo hacen los países desarrollados, demos, no sé, créditos blandos, hagamos que Cotriza, la empresa nacional que tiene poder de compra para los cereales en Chile, efectivamente tenga un poder comprador importante y así eleve el precio de los cereales, etcétera. O sea, hay medidas desde esa perspectiva. También hay que reconocer que hay distintas realidades, ¿eh? Hay desarrolladores de estos proyectos, sí, evidentemente, pero también hay el legítimo interés, por ejemplo, de pequeños agricultores que, oye, yo quiero subdividir mi terreno, no para, para hacer un gran desarrollo, quiero vender 4 parcelas porque eso constituye mi jubilación, constituye la forma que le puedo pagar la educación a mi hijo, porque, oye, se la quiero entregar a uno de mis hijos, dejársela en herencia, hay distintos motivos. Entonces, cuando es multifactorial el asunto, también la solución tiene que ser multifactorial. No puede ser solamente el sellar el instrumento, no puede ser que se prohíba erga omnes hacer una actividad. Hay que verlo caso a caso y eso complejiza bastante el tema en materia de políticas públicas. Y en general, lo que ayer tuvimos la sesión de la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales, creo que se llama, del Senado, y lo que yo veo es que los parlamentarios,
y lo dicen derechamente, por lo que ven en terreno, dicen, oye, este es el sueño de, no sé, de un 50% de los chilenos es jubilar y irse a ir a su parcela. Y tú estás yendo contra ese sueño de la mitad de los chilenos, hasta en términos políticos, decía, esto es de loco. Tenemos que conciliar los intereses de los chilenos que quieren para su vejez el derecho, o el legítimo derecho de vivir donde ellos quieren, resguardando una serie de bienes jurídicos, etcétera, pero tenemos que dar una solución que no implique la prohibición, ni tampoco, que yo también estoy de acuerdo, que esto sea el descampado, que cada uno hace lo que quiere. ¿Ah? Hay que buscar un punto medio que establezca ciertas condiciones mínimas, que establezca algunas restricciones, y que establezca una planificación, pero también mucho, lo que vuelvo a lo que decía al principio, mucho de esto es por culpa de planificación del Estado. Y los PROT, digamos, no sé, 5 años, y yo no conozco ninguno que haya salido. Sí, ¿Mm? eso te iba a decir, que probablemente una solución van a ser a futuro los PROT. Pero mientras tanto, y si bien no me respondiste lo de crear una tipología, porque yo no digo urbanizar lo rural, sino pensar en una tipología especial para la ruralidad, pensando Ah, en los modos de vida. ¿Ah? Yo ahí quiero hacer mm, una pregunta distinta, que es, yo he escuchado a mucha gente que en el fondo son de la localidad, diciendo que estas grandes parcelaciones o urbanizaciones, para ponerle un nombre, han alterado, ¿no es cierto?, sus modos de vida. Es decir, ah, no estaban acostumbrados a que pasara una camioneta a 120 kilómetros, el tema de los residuos, el tema de los animales, de los impactos que producen los animales. Entonces, también hay una cosa de la cultura rural, sí, que si bien la propuesta de la Constitución pasada fue rechazada y todos lo sabemos, recuerdo que había un apartado de ruralidad que me llamó la atención porque era la primera vez que se constitucionalizaba la ruralidad, que me parecía interesante en términos de la reivindicación de lo rural. ¿Ah? Entonces, también como preguntarle sobre esa otra cara, ¿no?, de este problema, que es de los que han vivido por años en una tranquilidad, ¿no es cierto? Y que ven que su lugar, su hábitat, ¿ah?, cambia completamente. Y en segundo lugar, quería preguntarles también un poco como tú hablas del ministro de Vivienda y de su preocupación por la pérdida de suelo agrícola que debería ser realmente respecto del tipo 3 del suelo claro. agrícola y no de respecto al tipo Sí, 1, ¿no? Porque ahí ya me empiezo sí, a pensar, bueno, no es una buena justificación. Pero hay una parte ambiental que hoy día está en juego. mm, Hay aproximadamente 80 requerimientos en la Superintendencia del Medio mm, Ambiente respecto de parcelaciones mm. que terminan, no sé, supongamos que el 50% terminara requiriendo el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, vas a tener 50 proyectos que van a estar en problema al momento de poder Mm. evaluarse y obtener una resolución de calificación ambiental. Y a eso también hay que darle algún Más tipo de, salida. de, de resalida, de Sí. respuesta. Entonces, primero por acá y después de nuevo. Sí, por supuesto. En cuanto a otra tipología, bueno, lo dije en mi intervención anterior, no estoy muy de acuerdo en general con las tipologías, soy un poco contrario a lo que generalmente se piensa acá de desarrollar tipología según avanza la realidad. En todo Ahora, caso, solo como dato, la semana pasada la Corte Suprema sacó un nuevo fallo diciendo que no era taxativo el artículo 10, así que Sí. hay varios ya. sí, no, y por eso hay varios. La jurisprudencia se está sentando en ese Y, camino. y bueno, uno podría aquí considerar el artículo 11 letra C, por ejemplo, donde se señala que se van a considerar las alteraciones significativas de las costumbres de los grupos humanos. Ahora, claro, ¿considera la institucionalidad y la normativa vigente ambiental actual la consideración de los grupos humanos en zonas rurales? Bueno, va a depender entonces de cada proyecto eso, va a depender del instrumento normativo territorial que tengamos, de Pladeco en su caso, o de las indicaciones, porque también recordemos que aquí hay instrumentos normativos e instrumentos indicativos. Entonces, cuando un proyecto cualquiera ingresa al CIA, uno los considera y los otros los cumple, según esta división, pero claro, ¿dónde queda la consideración final de la propia cultura de cada uno de estos sectores? Yo diría que la verdad no avanzaría mucho una regulación en ese sentido por tipología. Más bien lo que diría yo es en el fondo velar porque este tipo de proyectos quizás no restringir tanto o amplificar, dado el escenario actual, de nuevo, el reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental que desarrolla
muy específicamente, con números, digamos, por decirlo así, 80 hectáreas en su caso, o remite al decreto ley 3.516 y a las excepciones del artículo 55. Yo creo que va más por allá. En ese sentido, volvamos entonces a esto que comentabas tú a propósito de lo que está haciendo la Corte Suprema ahora últimamente. Creo que la cuestión va por velar porque el impacto esté bien regulado. Y en ese sentido, entonces descartar que se produzca el efecto adverso significativo en su caso, la alteración significativa, y tengamos medidas en caso de que sí se produzcan y no se descarten. Eh, sí, lo que quisiera decir para no quedarme con la sensación de no haberlo dicho es el punto de la aptitud que tienen los suelos para mantenerse como agrícolas, como forestales, como ganaderos. Esto se reenvía y por eso digo yo que esta norma primaria original no es muy adecuada para los tiempos presentes porque la aptitud se ha perdido. Han pasado 40 años y la aptitud no es la misma que tenían los mismos suelos cuando se dictó esta norma. Y además, entonces, por lo tanto, por ende, no podemos seguir considerando esa norma para establecer entonces que un titular tiene derecho a desarrollar su actividad económica si finalmente entonces la aptitud la vamos a relativizar de una manera que hoy no es posible, porque la actitud es diferente en todos lados. Eh, También hay que señalar que esta aptitud se ha perdido por temas ambientales, por los efectos ambientales que transcurren a través del tiempo, como la pérdida de los suelos, y por eso entonces, y aquí extrañamente también coincido con Felipe, que esto es multisectorial y que por ejemplo, lo que necesitamos para abordar este tipo de problemas con la cultura de ruralidad y todo ello, tiene que ver también con normativa de suelo, por ejemplo, de calidad de suelo trascendental acá, considerar esto en la materia y también para velar por el uso adecuado del territorio. Y por último, eliminar, o más que eliminar, reconsiderar, reevaluar la división entre normativo e indicativo de los instrumentos de planificación territorial, que al final todos sabemos que aquella estrategia o consideraciones de zona a zona son aquellas muchas veces que son relevantes para considerarlas en los instrumentos normativos, pero los instrumentos normativos no las consideran porque regulan solamente uso de suelo. Yo sí, no había entendido bien, pero sí, una nueva tipología en el fondo yo encuentro que puede ser una opción sumamente válida, pero eso requiere dotar de densidad normativa en el fondo eh, toda esta materia. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a evaluar cuál es la norma, o sea, cuando me evalúan, lo que se determina es que yo estoy cumpliendo con la normativa ambiental aplicable. ¿Y cuál es la normativa ambiental aplicable para esto? Bueno, implica modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción, implica una serie de modificaciones legislativas que para que tenga en el fondo cierta lógica, porque si no, el hecho de crear la sola tipología, yo creo que no viene a solucionar el problema, pero sí, yo estoy muy abierto a eso. De hecho, nosotros ayer hicimos una serie de propuestas eh, que, en fondo, para que se consideraran, ahí verán los legisladores si las consideran o no, pero siempre hay que tener en consideración una cosa, que es que cualquier regulación implica un costo económico y el costo económico siempre se le traspasa al consumidor. Siempre. Y las parcelas, al menos ahora, porque también hay un tema socioeconómico bien relevante en esta materia. Hay mucha gente muy adinerada que yo soy una persona derecha, no tengo ningún problema con eso, pero ya tiene su parcela de orilla del lago, tiene su parcela de orilla de mar, valen cientos de millones de pesos. La gran mayoría de las parcelas, por lo menos de los asociados Chile Rural, más o menos hay que calcular, cuestan casi 12 millones de pesos en promedio. ¿Eh? Y quienes las compran no son gente adinerada en el fondo para ir de vacaciones, hay muchos que son su primera vivienda. ¿Eh? Y evidentemente ingresarse ya hoy en día, hacer una día o eventualmente una de ellas, es un tema que es bastante costoso, vale varios cientos de millones de pesos una de ellas y cerca del centenar también una día, con todos los estudios que se requieren. Y evidentemente eso va a ser traspasado a los consumidores. Entonces, en definitiva,
lo que vamos a hacer es que va a haber menos gente que pueda optar a esto que antes era considerado un privilegio y quizá hoy día por la proliferación, no tengo idea por qué, o porque en el fondo existe la posibilidad de hacerlo en cantidades que un poco masifican. Yo no digo que eso sea necesariamente bueno, pero sí va a tener un efecto de que gente que va a poder adquirir una parcela va a ser de un estrato socioeconómico más alto. ¿Ah? Y por lo tanto voy a dejar fuera de este beneficio, en el fondo, a mucha gente en Chile. ¿Ah? Y eso también es una consideración importante. Yo estoy de acuerdo en meter regulaciones, pero ojo que las regulaciones siempre implican un mayor costo y ese costo no va a bajar su rentabilidad que en desarrollo el proyecto. ¿Ah? Se lo va a traspasar al consumidor. ¿Ah? Entonces también, ¿hasta qué límite le ponemos esas regulaciones? Hay que verlo. Y hay otras materias también bien que a mí me parece eh, bien importante también señalar. A mí cuando me dicen, oye, ¿por qué tú consideras que porque lo del PAS 160, de repente nadie te lo entiende? Yo le digo muy en sencillo. Tú estimas que lo que yo estoy haciendo es ilegal, ¿no es cierto? Porque no se puede, se supone, urbanizar en los sectores rurales. Bueno, si es ilegal, ¿cómo el legislador va a haber previsto una causal de ingreso por una actividad ilegal? Es así de simple. Eso no tiene ningún sentido normativo. Esto es, oiga, no, es que yo planto marihuana. No, es que entonces lo tuyo lo vamos a hacer ingresar a través de las plantaciones forestales. No, es que si, olvídese, está prohibido plantar marihuana. No es una causa de ingreso del CEIA, aunque me trata de meter en la tipología en el fondo de las plantaciones forestales. ¿Ah? Y lo que digo, si la actividad es ilegal, bueno, concúrrase a la sede que corresponde, que son los juzgados de policía local, y hagan las denuncias. Y que el juzgado de policía local sea el que determine. ¿Ah? Pero no utilicemos el CEIA y toda la institución ambiental para cumplir, porque evidentemente la superintendencia tiene poderes sancionatorios, opción de medidas preprocedimentales, provisionales, etcétera, que evidentemente hace más sexy ya lo de esa sede. ¿Eh? Pero donde verdaderamente corresponde determinar esto es en los juzgados de policía local. Y los juzgados de policía local, contados con una mano, yo conozco las denuncias en este materia. ¿Eh? Interesante lo que dices, pero claro, estoy pensando que son las sentencias de la Corte, que tampoco puedes no hacer ejecución de las sentencias de la ¿Mm? Corte, ¿no es cierto? Entonces la Corte de alguna u otra forma reviste de legalidad una actuación que uno podría considerar Ilegal. ilegal, Sí, ¿no? pues. Y en ese sentido, les hago la última pregunta, aunque quedé un poco frustrada que ninguna haya tomado el tema de la ruralidad como valor en sí mismo, pero no importa. Eh, em, Hoy día vi una noticia, no sé cuándo se habrá presentado, de un boletín de parlamentarios que lo que estaban buscando era configurar un tipo penal respecto de las parcelaciones y de los loteos. Y entonces ya no sería ocurrase donde corresponde en el juzgado de policía local, sino que sería Ministerio Público, ¿no es cierto? Y persecución penal y por lo tanto la respuesta más fuerte que puede tener un ordenamiento jurídico. Su impresión respecto de una medida como esa. Por supuesto, Jimena. Yo creo que el sistema avanza a pasos impredecibles en esta materia. En otros ordenamientos de otras culturas jurídicas, por ejemplo la anglosajona, es más o menos un poco la contraria. Se han buscado mecanismos responsivos administrativos un poco después de esta arrolladora penalista en esos sistemas. Y aquí pasa el fenómeno, no sé si latino podríamos decir, pero diferente en el sentido de que el mecanismo responsivo administrativo no ha sido suficiente. El punto y la pregunta entonces es, ¿el derecho penal va a ser suficiente para cautelar el bien jurídico que se quiere cautelar en cada caso? En este caso, el territorio rústico urbano. Bueno, habrá que ver. Yo diría que no podemos ver el sistema penal solamente con la óptica penal del tipo penal. También hay que verlo desde la óptica del derecho procesal penal. Y no olvidemos que en ese sentido y en muchas otras cuestiones que no tienen mucho que ver que en materia ambiental, eh, tenemos entonces que el objetivo de política criminal en esos casos se ve obstaculizado, o no sé si obstaculizado es la palabra, pero sí se ve interrumpido o desviado por las salidas alternativas, por ejemplo, cosas que, bueno, suceden caso a caso, pero
Aquí habrá que ver. Yo creo que hay casos y casos. Como dices tú, Jimena, esta es la última respuesta que un sistema jurídico contempla para este tipo de cuestiones. Eh, yo creo que faltan respuestas que dar, pero como digo, si hay un caso bastante absurdo de ilegalidad manifiesta y que podría asociarse a un problema, por ejemplo, de daño ambiental, a su vez, claro que el derecho penal en ese tipo penal podríamos obtener una respuesta, dado que todas las escaleras anteriores del sistema jurídico no dan abasto, en el sentido que, por ejemplo, tengamos sentencias de este caso absurdo que no sean acatadas, por ejemplo, eh, o medidas cautelares, órdenes de no innovar, finalmente que busquen lo mismo que se buscaría con la respuesta penal, que es que entonces velar por que el componente ambiental en ese caso no sea afectado, si eso es lo que nos interesa en esta conversación. Yo concuerdo, creo que el derecho penal es un derecho de última ratio, no se justifica, hay otros mecanismos. Y además que hay una consideración que también, primero no me hice cargo del tema de la ruralidad, yo creo que es un tema más sociológico, no es mi especialidad. En el fondo, la verdad que no sabría ni siquiera qué decir al respecto. Pero, pero volviendo a lo otro, ¿quién es el que comete en el fondo aquí la eventual falta? ¿Eh? Porque yo pongo el siguiente ejemplo. Yo subdivido un predio rústico y vendo terrenos sin urbanizar, sin agua, sin luz, sin nada. Y se lo vendo a distintas personas, propietarios. ¿Eso es contrario a la ley? En definitiva, ¿estoy subdividiendo un predio rústico? Sí. ¿Lo estoy subdividiendo en la superficie predial que permite la ley? Sí. ¿Y lo estoy vendiendo? Está permitido. ¿Cuál es, en el fondo, la falta o ilegalidad que estoy cometiendo? Absolutamente ninguna. Ahora tú me dicen, sí, lo que pasa es que después el dueño del predio va a construir su casa. Sí, pero es que el dueño del predio tampoco está cometiendo ilegalidad alguna. Es la casa del propietario del predio rústico, según el 55, inciso primero. Entonces, configurar esos delitos, no, es que usted sabía que él iba a comprar, bueno, sí, yo soy adivino. ¿Eh? Es lo mismo, oiga, yo soy una inmobiliaria, construyo un edificio con departamento y el departamento lo destinan a hacer un casino ilegal. Oiga, pero es que yo le vendí a una persona un departamento, lo que lo va a destinar él en definitiva, me va a achacar a mí como inmobiliaria. Ahí uno podría decir, Felipe, que en el fondo cuando se presenta un proyecto, porque esto tú vas a ir a pedir un permiso, ¿no es cierto? Cuando tú vas a pedir el permiso, tú vas de alguna u otra forma con un loteo y con una cantidad de parcelas, ¿Mm? y por lo tanto uno podría decir que si vas a vender 100 parcelas, hay alguna intencionalidad, no estoy hablando desde el punto de vista político penal, sino que hay una intención de desarrollar ahí un pseudo núcleo urbano, ¿no es cierto? Pero es que es Porque discutible, si eso sí es que yo le meto luz, agua, fibra óptica como en algunos proyectos, pero si no lo provee ninguno de esos servicios. no, estoy de acuerdo, pero tú en el contrato le dices que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, con la Sí, normativa del del 55. 55 y todo eso, claro, ahí encuentro que sí, que es discutible. Sí, ¿Ah? No te estoy dando la razón, pero encuentro que es discutible. Pero en general, cuando está incluido luz, agua, fibra óptica, sí. estacionamientos, Bueno, piscinas, etcétera, sí, sí, no, ya no no, es tan es discutible. que eso ya agarra otro carispo. Pero lo Sí. que pasa es que a los loteadores muchas veces le dicen, oiga, es que usted hace el loteo y no provee ningún servicio y es un problema para la municipalidad y el Estado. Pero si los proveo, también es un problema. Claro, porque es Entonces, urbano. esto es, claro, entonces es palos porque vos, ay, porque No, sí, no. mira, sí, hay claramente que hacernos cargo de esto. Nos quedamos metidos con ver la sesión de la comisión de ayer donde fue Felipe, así que tarea para nosotros dos, Marco. Voy a dar un minuto a cada uno y después voy a dar las palabras finales de este podcast. Muchas gracias, Jimena. Bueno, quiero agradecer la instancia de poder conversar este problema. Creo que se ha conversado desde muchos puntos de vista demasiado específicos, pero acá hemos tenido, creo yo, la oportunidad con Felipe de poder referirnos a este problema de un tema desde una perspectiva o escala más macro, normativamente hablando, cosa que podamos generar también las conversaciones que vienen para poder superarlo, porque tampoco nos queda mucho tiempo, o sea, ya hemos visto y consensuado que hay migración, no voy a hablar todavía de migración climática o no, pero hay migración a partir de muchísimos factores y esto se va a ir acrecentando.
tenemos las herramientas para hacernos cargo de un problema que va en aumento. Bueno, creo yo que aquí hemos podido sentar un poco las bases de las discusiones que vienen, pero sin duda que falta mucho más y diría yo que en conclusión falta una planificación integrada, tanto urbana como rural, olvidar esas divisiones y también integrar los instrumentos normativos con los indicativos y también tener presente y considerar que, bueno, según esas dos consideraciones anteriores, esta es una cuestión de planificación integral del ordenamiento territorial en su conjunto. Muchas gracias. Ya, yo nuevamente agradecer la invitación. Es un tema muy interesante. Evidentemente no lo vamos a agotar en esta conversación. Yo creo que va a correr harta agua bajo el puente. Sí, concuerdo, esto es un tema de política pública, que no lo vamos a solucionar con una solución mágica específica. Yo creo que es multifactorial y por lo tanto hay una multiplicidad de soluciones posibles y necesarias para este asunto. Pero también siempre digo, hay como siempre en el derecho ambiental hay como temas que están muy en boga y muy de moda, ¿eh? Pero yo creo que este no es el principal problema ambiental de Chile, no es el principal problema de política pública en temas de vivienda en Chile. Y por ejemplo, siempre se deja de lado los loteos brujos. Eso sí que es un problema y no los persigue la SMA, no los persigue el Consejo de Defensa del Estado, no los persigue la Fiscalía. Las tomas, todo el norte de Chile, los balnearios del norte de Chile tomados y tampoco son problemas ambiental, no, y eso sí genera problemas ambientales y nadie los persigue ni ambientalmente ni penalmente, etcétera. ¿Eh? Yo creo que existe disposición desde el gremio que yo represento a regularlo. Para ellos, evidentemente, es más favorable regular el asunto que quedar en esta incertidumbre permanente. Ahora, esa regulación, insisto yo, tiene que darse en el Congreso Nacional, que la soberanía se ejerce por el pueblo, pero a través de sus representantes elegidos democráticamente. Y yo creo que esa es la sede para esta discusión y no a través de medidas administrativas, no a través, en el fondo, de invenciones, de circulares, etcétera, que lo único que hace es desgastar, yo creo que al gobierno, en buena medida desgastan al gobierno y lo sacan un poco de foco con las otras medidas, pero también genera una incertidumbre jurídica tremenda, no solo para los desarrolladores, también para los compradores de estas parcelas, que tienen el legítimo derecho de decir, oye, yo me compré una parcela hace 20 años cuando todo el mundo tenía parcelas, muchas autoridades siempre, yo he hecho la revisión, vieron usted la cantidad de autoridades en esta república que tienen parcelas, partiendo por el presidente de la república para abajo, y ahora de un minuto a otro, en el fondo, son como perseguidos por haber hecho algo que todos consideran al menos legal, ¿eh? Yo quedo a disposición de usted, yo creo que es un tema muy, muy relevante, muy interesante y que, como digo, va a correr mucha agua bajo el puente. Yo creo que no vamos a llegar a una solución mm, ni a corto ni a mediano plazo, ¿eh? Yo creo que esto es una cuestión de mucho más largo plazo y que involucra temas de acceso a la vivienda, urbanísticos, ambientales, agrícolas, de desarrollo productivo del país, económicos, etcétera, multifactoriales. Y por eso yo creo que es tan interesante y por eso yo creo que este Centro de Derecho Ambiental tiene un rol muy relevante que cumplir. Darle las gracias a los dos, ha sido muy entretenido esta conversación. Creo que efectivamente esto es un problema de política pública donde el Centro de Derecho Ambiental tiene que estar. Así que le pasamos el dato a Felipe, que si nos quieren decir que nos inviten al Congreso, Encantado. encantado de ir. Me imagino que FIMA también por su lado está haciendo las gestiones. Y decir que también nos comprometemos a que una vez que se ingrese el proyecto de ley, no sé si vamos a hacer un podcast, pero podemos hacer alguna actividad para ir analizando y ayudando, ¿no es cierto?, a buscar una solución a un problema que no solo tiene efectos ambientales, sino sociales y también económicos, ¿ah? Como pensando en el desarrollo sostenible y en sus tres pilares. Muchas gracias y estamos felices por este segundo podcast.